Y antes de seguir con el episodio de hoy, quiero darle las gracias a Fuse Telecom, que esto se subió en microsegundos al internet. Gracias a ellos. Internet sin problema. Seguimos con el episodio de hoy. Bueno, gente, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. En el día de hoy tenemos un episodio especial que estoy honrado de que esto esté pasando. Nada más y nada menos que el Boricuazo. El Boricuazo. Bienvenido. Gracias. Qué bueno. Gracias a ti, mi hermanito, por invitarme. Es un gusto, un honor. Obviamente, la conexión aquí fue Tony. Que Tony fue el de los primeros que de muchos tiempos. ¿Cuánto tiempo tú estuviste fuera de los medios así en sí? Como que no fuera, pero como que con un break. Bueno, realmente nunca hemos estado, porque en las redes estamos todos los días bien activos. Y nosotros ofrecemos charlas, seminarios, talleres todo el tiempo en Puerto Rico. Claro. Pero así en los medios. Sí, como que tú estabas en radio, ¿no? Bueno, yo estuve en radio, en televisión, en todos lados. El último programa fue como en el 2014-2015, que hicimos un programa de dos temporadas con DirecTV, que fue una experiencia brutal porque era un programa del Boricuazo. Era un programa mío. Y yo lo hice con DirecTV, esa fue una experiencia maravillosa, pero yo tengo un problema con los medios y no lo tengo. Y es que a mí me gusta esto que estamos haciendo tú y yo, pero a mí me gusta mucho más investigar. Claro. Entonces me concentro, me envuelvo, me babeo, buscando. Entonces cuando le comento a amistades, mira, encontré esto, Bori, pero coméntalo, va y te mueres y nadie se entera. Entonces ahí prontito vamos a empezar a darle duro a eso, pero yo te diría que esa es la dinámica que se ha desarrollado. Ajá. No, y creo que los últimos videos que nos hemos conocido, que nos hemos producido el podcast a Tony, ha sido un honor que haya estado aquí. A la misma vez hemos estado tratando de hablar que ya, pues, próximamente veremos que vamos a empezar a producirte aquí en la casa. Bienvenido. Mommy Production. En el estudio de Caparra, gente. Vamos a estar haciendo... Esto es una buena noticia, yo creo que es nueva. Es nueva. Vamos a sacar prontito del canal de Teleboricuazo. Ya está arriba, pero vamos a empezar a poblarlo con contenido. El ambiente es súper agradable, a mí me encanta, me siento muy cómodo aquí, pero también es la oportunidad de todas esas cosas que hemos estado investigando, soltarlas ya. Claro. O sea, soltarlas para que los boricuas se vayan enterando y las vayan enriqueciendo también, porque acuérdate, tú das una información, pero los boricuas te dan 100. De otra gente que se haya destacado, de cualquier persona que haya, y ese tipo de retroalimentación es vital. Y algo bien curioso de las veces que nos hemos conocido, ya llevamos unos meses conociéndonos. Ah, sí. Siempre me tienes una historia nueva. Y se nota que me la vivo, que te interesa un montón, que lo dices bien apasionado como yo, como cuando hablo de contenido, que hablo de los podcasts, porque pues yo hago esto y me encanta, y por eso es que Tony y yo nos llevamos un montón, porque pues obviamente hablamos de las redes, cómo crear esto, cómo lo hacemos mejor, cómo contamos esta historia mejor, y a ti te sale nada natural. Que yo dije, yo de alguna vez tengo que crear este episodio, y no voy a obviamente hablar de historia porque sé que eso es lo tuyo, pero igual de cómo esta pasión la encontraste y cómo dijiste, pues este es mi llamado y por ahí voy. Pues yo creo que usaste la palabra adecuada. Yo creo que lo que la gente ve y es genuino es una pasión. O sea, yo amo a Puerto Rico profundamente, yo amo a mi pueblo profundamente. No solamente me siento muy orgulloso de ello, sino que si la reencarnación existe, y eso lo he dicho muchas veces, si la reencarnación existe, me gustaría repetir todas las vidas que falte como puertorriqueño, porque es un país especial, es un pueblo del que de verdad me siento muy, muy orgulloso. Pero es un pueblo que ha sido muy maltratado. Y yo te diría que el maltrato más grande, no sé si es consciente o inconsciente, pero nos han ocultado una historia verdadera. Lo que nosotros hemos ido haciendo es sacando del closet toda esa historia fabulosa. Claro. Pero ha sido un ejercicio bien importante, no solamente para la gente y para los puertorriqueños, para nosotros también. O sea, si yo te cuento algo de Puerto Rico, los puertorriqueños, y tú haces, wow. Primero dijimos, wow, nosotros. O sea, cuando lo descubrimos, tú nos ves en la oficina, wow, deja que la gente se entere de esto. O sea, nosotros nos vivimos el hecho de que sabemos que tenemos algo que a los puertorriqueños les va a baratar el corazón en canto. Entonces lo que hacemos es estar buscando, siempre hemos sido muy claros que buscamos todo, o sea, nosotros queremos probar, este es nuestro trabajo.
Nosotros queremos evidenciar, probar que Puerto Rico y los puertorriqueños son un pueblo que se han destacado en todos los temas positivos de interés humano a nivel mundial. Es increíble. A esta altura, mi hermano, que llevo tantos años trabajando en esto, te puedo asegurar que no existe en el planeta, mira lo que me estoy tirando. No existe en el planeta un país que tenga nuestro tamaño, un país que tenga nuestra población, que más aportaciones le ha dado al mundo como este Chispo Isla en todos los temas. Entonces lo que hacemos es buscar esa información, obviamente corroborarla, y zumbársela a los boricuas por todos los medios que encontremos. Lo hemos hecho por internet, hemos hecho obras de teatro, hemos hecho foros, hemos hecho podcast, hemos hecho televisión, o sea, radio, de todo hemos hecho para que a los boricuas Lo les llegue esa que... información. El libro... Aquí estuvo el libro 787. No sé si sabes quiénes son, pero Sí, sí. son una librería digital Sí, nosotros lo recomendamos mucho. y Salón Boricua. Entonces, ellos me comentan que uno de los mensajes más que reciben es de tu libro. ¡Qué bueno! De que la gente, mira, ustedes tienen el libro ¡Qué del bueno! boricuazo. ¡Qué bueno, qué Y tú me bueno! comentaste, mano, ese libro se vendió. Eso fue increíble, mi hermano. ¿Eso fue durante o antes de tu época de televisión para lo de DirecTV o...? No, ya yo empecé en Univisión. Ajá, Entonces, en Univisión estuve como 6 años más o menos. Pero estando en Univisión, yo empiezo en el Circo de la Mega ajá. con Tony El Gangster, que esa fue una experiencia De ahí brutal. yo tengo, me acuerdo haberme crecido ya, que siempre he No, escuchado ese segmento no, eso fue una experiencia maravillosa, de verdad. Con Tony El Gangster y con Funky con Joe. Funky Joe. Entonces, pues nosotros ahí empezábamos a hacer esas cosas. Yo te diría que en ese proceso entre Univisión y la Mega, ahí es que sacamos el libro. Yo te diría como en el 2008, 2009 es que publicamos el libro. Y fue un palo desde que salió. O sea, fue un palo. Lo que a mí me gustaría hacer eventualmente es publicar ese mismo libro en inglés. Ah, Porque sé que hay un porciento grande de puertorriqueños que dominan más el inglés, me refiero afuera de Puerto Rico, y esa información es tan de ellos como de nosotros. Entonces, pues me interesa mucho que llegue. Por ejemplo, en Hawái hay una población de más de 50.000 puertorriqueños wow. y la gran mayoría de ellos nacieron allá. O sea, que ellos son los descendientes de unos puertorriqueños que llegaron hace un siglo. Entonces es interesantísimo que un siglo después ellos se siguen identificando como puertorriqueños. Ellos se identifican como boricuas un siglo después. Yo no sé si tú lo sabes, pero por ejemplo, el famoso arroz con gandula y pastel nuestro en Hawái lo come todo el mundo. O sea, yo lo que te estoy diciendo es que hace un siglo llegaron unos boricuas a Hawái y popularizaron nuestra gastronomía, especialmente el arroz con gandules. Lo comen los chinos, los gringos, los coreanos, los japoneses, todo el mundo. Tú ves restaurantes japoneses y en el menú pastel. Tú ves restaurantes coreanos. ¿Por qué los boricuas no sabemos eso? Sí, sí. Porque es el éxito de nuestra gastronomía que ha sido súper exitosa, pero es terriblemente desconocida. Eso, por ejemplo, pasa con el coquito. En Estados Unidos hay una bebida en Navidad que se El llama eggnog. el eggnog. Yo te puedo traer aquí de los últimos 5 años, porque nosotros guardamos todo eso. Periódicos estadounidenses escritos en inglés, escritos por americanos para americanos, donde están hablando que el coquito le está dando una paliza al eggnog. Dice, The Puerto Rican Coquito. ¿Por qué? Eso es mi teoría. ¿Por qué se ha popularizado tanto? Porque los puertorriqueños de los Estados Unidos, que es la segunda diáspora más grande en Estados Unidos, la primera es la mexicana y la segunda es la puertorriqueña, hacen lo mismo que hacemos nosotros. Preparan los coquitos, hacen las botellitas, las adornan y las regalan. Y sin darnos cuenta, tenemos millones de puertorriqueños en las Navidades regalando. Tengo un amigo de internet, no lo conozco personalmente, pero es un puertorriqueño de California que él me dice, Boris, ha sido un problema porque en mi oficina, pues yo como boricua preparé botellas para todo el mundo y eso fue un palo. Ellos tan pronto pero en el coquito, bye bye eggnog. Bye bye eggnog. Ahora la cosa es coquito. Y es más, los titulares te dicen eso. Estados Unidos le dice bye bye al eggnog. Welcome Puerto Rico coquito. Mi abuela hacía una receta bien rica de coquito y yo viví 3 años en Atlanta. Ah, mira qué Y bien. yo trabajé en un centro de llamadas
bilingüe en una financiera de Hyundai, de los carros. Ok. Y pues eso eran cubículos y cubículos. Y en Navidad me tocó pues traer, pues yo dije, voy a traer coquito. Uf. Entonces pues todos eran Americanos. afroamericanos, todos mis Afroamericanos. coworkers, todos. Y pues yo me acuerdo que le di el coquito. Y pues tú sabes que aquí es costumbre echarle ron. Oh, claro. Esa es la receta original. Bautizada. Pero a mí me miraron cuando todo el mundo los prueba y yo, espérate, Juan, ¿esto tiene ron? Y yo, bueno, esa es la receta. Y ellos me miraron como que, ¿cómo tú vas a traer ron al trabajo? Que no sé qué. Y yo, espérate, aquí me van a votar. Y yo, mira, no, que esto es cultural, que perdón. Que Que para no. Navidad. Sí, claro, yo tratando de explicar, pero Sacho, ¿para qué fue eso? Mira, pero déjame decirte algo. El amigo de California me dijo que hizo lo mismo que tú. Hizo varias botellas, las regaló. Y me dice, Boris, se convirtió en un problema porque cuando se les acaba, me van a casa a pedirme refill. Dame refill. Óyete esto, si eso está pasando, que tenemos la evidencia de que está pasando, lo que pasa es que es sin que nadie lo esté planificando, es natural, ¿cómo es que le dicen en internet cuando algo es Orgánico. orgánico? Exacto, esa es la palabra, es como orgánico. ¿Cómo es posible que nosotros como nación no hayamos visto eso? Y nos hayamos preparado para que aquí las fábricas puertorriqueñas de coquito estén exportando a esos mercados, pero con la mentalidad de acapararla. Ajá. ¿Tú sabes dónde se vende el coquito? Como si fuera en Puerto Rico, en Islas Vírgenes. Y Las Vírgenes tiene el Festival del Coquito. ¡Vete, pal! Pero el coquito De versión Puerto Rico. puertorriqueña. No, y ellos lo dicen en todas sus promociones, aclaran que es Puerto Rican Coquito. Ajá. Pero ya ellos han hecho su propia versión. Pero ellos dicen, nuestra versión surge del coquito puertorriqueño. Hay en Panamá, hay en México, compañías preparando coquito. Hay una en Miami cubana, hay en Dominicana. ¿Cómo es posible que eso está pasando con un producto nuestro y nosotros no estamos sacando ningún provecho? Sí, sí. Porque no hay una mentalidad de vamos a darle duro a esto. Lo mismo que te dije con el arroz con gandules con pasteles. No solamente Puerto Rico lo come, no solamente Hawái lo come, es la comida navideña obligada en la República Dominicana. Y pasó igual que Hawái. Llegan hace 100 años unos puertorriqueños a República Dominicana, se hizo contagioso el arroz con gandules y pasteles. Ve hoy a República Dominicana en Navidades. Todas las casas de la República Dominicana comen arroz con gandul y pastel. Y esa es una comida puertorriqueña. En Cuba hay una ciudad que se llama Baracoa, el pastel puertorriqueño también. Y en Islas Vírgenes también. ¿Por qué nosotros, si sabemos eso, no tenemos a la fábrica de pastel y arroz con gandules invadiendo todos esos lugares? Sí, sí. Porque, óyeme bien, Pai, como se sabe que es un producto puertorriqueño, si el producto viene de Puerto Rico, ya es otra cosa. Mira, esto es pastel de Puerto Rico, esto es arroz con gandules. Es esa mentalidad de sacarle ese provecho. Por ejemplo, nosotros hacemos también mucho con la música. Puerto Rico es una potencia musical. Te voy a decir más todavía. Por ejemplo, a mí me encanta Olga Tañón, me encanta. Es preciosa ella como mujer y como artista, es una voz increíble. Pero Olga Tañón es una estrella. ¿Cuál es la diferencia entre Olga Tañón y Ricky Martin, que es una mega estrella? Pues que a Ricky lo conocen en todos los países del mundo. Óyeme, la diferencia entre estrella y mega estrella es que el mega se conoce en todo el planeta. Madonna es una mega estrella. José Feliciano es una mega estrella. Pero Olga, aunque es buenísima, no se conoce en Rusia. Ujú. No se conoce en África. Así que es una estrella. El país, la nación de toda América Latina, desde México hasta Chile, que más megaestrella ha parido es este chispo de isla. Dime un cantante, hombre o mujer, que esté vivo y que hoy sea una megaestrella en Argentina. Un Ricky Martin de Argentina. No hay. Dime uno de Chile. No hay. Dime uno de Perú, Uruguay, Paraguay, Bolivia. No hay. Dime uno de Brasil. No hay. Venezuela no hay. En Colombia, Shakira. Una. Vete por Centroamérica, no hay. En México me dice Luis Miguel. Yo no creo que Luis Miguel esté a la altura de Ricky, pero para no pelear, que no vamos a Luis pelear. Miguel es boricua, Luis Miguel es boricua. Bueno, él es mexicano, él se siente mexicano y es su derecho. Pero lo que te iba a decir era, Pero, Boris,
dos cosas que quiero preguntarte con esto que me estás comentando. De los Por ejemplo, sí, de las megaestrellas y lo del coquito y los pasteles. La primera es que hablas mucho de tu equipo. Y mucha gente, cuando nosotros decimos que le estamos produciendo el podcast a ti con Tony, no saben, o sea, obviamente saben que tú haces las conferencias y lo de las redes y todo, pero ¿a qué se refieres con equipo? ¿Tú tienes un equipo de qué? Yo tengo un equipo humano. Ajá. Yo tengo, bueno, en un momento fueron 9, después de la pandemia eso bajó mucho, ahora tenemos 4, bueno, 3 y realmente un cuarto que esas personas nos ayudan a todo lo de la investigación. O sea, cada vez que vamos a investigar un tema, esas personas nos ayudan. Y A buscar. exacto, y son de los mejores. Entonces, Son como historiadores, arqueólogos, de todo. hay arqueólogos, pero más que historiadores, nosotros queremos buscar personas Curiosa. sí, curiosa y que le gustan los detalles, le guste buscar, porque muchas veces la información no está, tú la jalas por un hilo. Ya. O sea, te vas encontrando a esa persona, pero sí hay un equipo humano que son los que nos encargamos de corroborar especialmente esa información, porque déjame decirte, corroboramos para bien, pero corroboramos también para mal, y te lo digo en este aspecto. A nosotros nos han dicho toda la vida, a ti, a mí, a todos los boricuas, que Puerto Rico tiene las navidades más largas del mundo. Eso no es cierto. Yo también lo pensé. ¿Por qué? Porque toda la vida lo oímos, toda la vida en los Y es algo medios. que no los dicen No, siempre. toda la vida, chiquitos. tú oyes, Puerto Rico tiene la Navidad más larga del mundo. Un día nosotros decidimos buscar esa información, pero no por joder. O sea, no para decir, eso es embuste. No, al revés. Para evidenciar que eso era cierto. ¿Entiendes? Ujú. Vamos a buscar la evidencia que pruebe que eso es cierto. Cuando tan pronto buscamos nos dimos cuenta que no. El país que tiene las navidades más largas del mundo hasta hoy es Filipinas. Filipinas empieza las navidades en septiembre. En Wow. septiembre. Y no son las tiendas, es en las casas, decorando, Es un actividades, poco de todo. hasta enero. Entonces estaba ese país en primer lugar, Puerto Rico entonces estaría en el segundo. Hace unos años en Venezuela, por razones políticas, extendieron también la Navidad y ellos la empiezan en octubre. Así que ahora Puerto Rico es el tercero. Por eso te digo que cuando investigamos, Sí, es de las dos. exacto, o sea, lo que yo quiero es decir la información correcta. A mí no me interesa lucirme, somos el primero cuando sé que no lo somos. Por ejemplo, y esto fue hace poco, hay libros escritos por profesionales, conocedores. Uno de ellos, por ejemplo, la historia de la radio de Puerto Rico la escribió Torregrosa, que es uno de los personajes más brutales y pionero de la radio puertorriqueña. Y él daba una información donde decía que WKQ era la tercera emisora, el tercer país en el mundo que tuvo radio fue Puerto Rico. Eso es una información brutal. Primero fue Estados Unidos, después Cuba y después Puerto Rico. Y nosotros corroborando esa información para decir, mire, es cierto y miren las evidencias, empezamos a encontrar que no era así. Por ejemplo, encontramos una argentina que había hecho unas cosas con la radio un poquitito antes y hace poquito, lo puedes ver en Facebook. Nosotros publicamos un artículo que decía, la historia de la radio que no han contado no es como nos han contado. O sea, lo que te quiero decir es que podemos dar información que la gente, brutal, Bori también, pero también les podemos decir, esto que nos han dicho No es real. no es real. Sí, No sí. es real. Nos pasó recientemente con un proyecto, que por cierto, uno de los videos que vamos a hacer va a ser de eso. Aquí se dijo por años, además hay libros que lo aseguran, que el rascacielos, o sea, el edificio más alto del Caribe, para los años 30, fue el Banco Popular Del viejo San Juan. de San Juan. Ese edificio tiene 11 pisos. Y en su momento, el más grande, el más alto, el primero con ascensor, el primero con aire acondicionado, el primero a prueba de fuego, el primero a prueba de huracanes, el primero a prueba de terremotos. O sea, fue un edificio que en su momento fue. Y buscando corroborar esa información. O sea, no es, esto es embuste. No, partimos de la premisa que eso es verdad. Porque lo están diciendo historiadores muy competentes. Nos ponemos a buscar el Caribe, Puerto Rico, República Dominicana y Cuba. No tuvimos que pasar mucho trabajo. Puerto Rico, el Banco Popular se construye en 1938, se inaugura en el 39, en el 38, 11 pisos. Y yo encuentro un edificio de 14 pisos en Cuba, en el 32, 6 años antes. Wow. Y nosotros dijimos, esta información no es correcta. Y alguien en la oficina dijo, coño, pero somos el segundo. Y yo, coño, segundo de 3. Una porquería de Sí, sí. boricuazo.
Pero encontramos el boricuazo más brutal es más, te lo voy a adelantar. El boricuazo más brutal dentro de eso. Porque tenemos el rascacielos de Puerto Rico, estamos hablando de época de las 30. Tenemos el rascacielos de Cuba y dijimos, vamos a buscar el rascacielos de República Dominicana para tenerlo. Y encontramos uno de 7 pisos. Por cierto, hoy, República Dominicana es el edificio del Caribe con los edificios más altos. Pero en aquel momento no era así, tenía 7 pisos nada más. 14 Cuba y 11 Puerto Rico. Tú dices, pues ahí somos 2 de 3. Qué porquería. Cuando nos ponemos a investigar, papá. Los ingenieros que construyen el rascacielos de Puerto Rico eran puertorriqueños. Los ingenieros que construyen el rascacielos de Cuba eran puertorriqueños. Los ingenieros que construyen el rascacielos de República Dominicana eran puertorriqueños. ¿Que tú me estás diciendo que los 3 rascacielos más grandes del Caribe en las islas hispanas las construyeron ingenieros puertorriqueños? Ya el boricuazo no era que fuimos los primeros en tener un rascacielos. Ajá. El boricuazo era que todos los rascacielos. Este es así. O sea, eso es lo que te quiero decir. Muchas veces una información nos lleva... Nosotros no estábamos buscando ingenieros. Estábamos buscando la altura y la construcción, pero fíjate, como una información nos va llevando a otra y dijimos, no, olvídate de esto. El boricuazo es este. Que fueron ingenieros puertorriqueños. Lo mismo pasó con el puertorriqueño que construyó el puerto de Santo Domingo, lo mismo con el puertorriqueño que fundó el banco más importante de Honduras hoy, porque lo mismo la puertorriqueña que fundó la primera escuela de enfermería en Venezuela. Que un puertorriqueño construye el puerto de Santo Domingo, el banco más importante de Honduras, una escuela de enfermería, y nosotros no sabemos nada, cero, esa gente no existe. Si ellos hubieran cometido un crimen, todos los boricuas los conoceríamos. Porque para lo negativo, ya tú sabes. Sí, fácil. Pero como fueron y se ranquearon en una forma tan positiva, pues entonces, no, eso no... Sí, no todo el mundo sabe quién es Lolita Lebrón porque disparó en el Congreso. Sí, pero... Y terrorista. Pero peor todavía, porque Lolita tenía unos propósitos políticos, pero por ejemplo, te estoy hablando de bandoleros como Angelo Millones. Todo el mundo conoce a Angelo Millones. Ya. Junior Cápsula, todo el mundo conoce a Junior Cápsula. Aquí hacen una película de Toño Bicicleta. ¿Tú no crees que un libreto con lo que yo te he contado hasta ahora es 1000 veces más interesante? Sí. Yo estaba viendo el TikTok que tú hiciste hace unos años atrás. ¿De cuál? El que se hizo en Santurce. Que hablas de esos mismos, como que unos datos de encontrar un puertorriqueño, porque te habían dicho no me acuerdo, unos latinoamericanos te dijeron, Puerto Rico siempre habla de cultura, belleza y no sé qué más. Y después sí. tú le, mira, no, Puerto Rico es más que eso. Mucho más. Y me di cuenta que y también ahorita fuera del aire comentaste algo sobre la palabra boricuazo, que quieres encontrar un puertorriqueño, un boricuazo de alguna manera en los países del mundo. Eso significa todo lo que estás logrando es tratar de encontrar cómo Puerto Rico ha ayudado el planeta entero o de alguna manera que los puertorriqueños estén entrelazados y aportados. Es que es increíble. Mira, nosotros nos dicen, y fíjate que es interesante, para cualquier nación del mundo, una de las cosas más importantes para esos gobiernos es la educación de su pueblo. Eso es vital. Otto es el padre de la educación dominicana. O sea, hay una nación que llama a un boricua padre de su educación. Pero es que en Cuba también. ¿Cómo es posible que un chispo de isla sea cantera de tanto talento? En Perú hay un puertorriqueño que salvó la economía en una forma espectacular. Allá le dieron reconocimiento y aquí no se conoce. O sea, y tú lo vas viendo en todos los países. Bueno, por eso es que te digo que cada vez que encontramos algo decimos, wow, esto a la gente le va a encantar. Pero lo importante es que la información que nosotros encontremos se corrobore para que cuando tú la oigas y tú la busques, tú digas, es verdad lo que voy a decir. Y cómo, porque tengo dos dudas brutales aquí. De que, ejemplo, al momento de corroborar, yo me acuerdo de cuando yo era chiquito y a mí me daban, me estaban enseñando cómo funcionaba una biblioteca. Tengo leves memorias de esto. Okay. Que tienes que buscar, creo que era el índice, ¿verdad? Buscar el libro. Este es el tema. Estos son todos los libros de los taínos. Tú vas a buscar de toda la información de esto y pues eso es lo que yo me acuerdo. Yo hace años no piso una biblioteca y busco y hago información o hago un research de todo eso. Ustedes, hoy día es Google. Hoy día los muchachos es como que si yo ya con mi facilidad voy a buscar un tema, busco Google, busco una que otra página,
Ok, pues no sé, a lo mejor puedo preguntarle a uno con otras amistades que a lo mejor sean profesores, o sea, un poquito más, que sepan un poco más del tema. Pero al momento de ustedes hacer su investigación, o sea, ¿qué procesos te ha funcionado a ti a través de los años? ¿O qué, cómo lo haces? Si lo puedes explicar de una Es manera bien simple fácil. para la gente. Casi todos los libros de historia tienen las referencias. Por ejemplo, si te están citando algo acerca de los taínos, el historiador te pone de dónde sacó esa información. Esa referencia, si el dato era muy interesante, nosotros la copiábamos y buscábamos esa referencia para leerla completa. No solamente eso. Eso fue maravilloso, Mm. porque era tanto lo que íbamos aprendiendo. O sea, a veces íbamos por un tema y investigando eso encontrábamos 20 cosas más brutales todavía. Mira, algo que nos pasó a nosotros recientemente, y eso lo publicamos en estos días, y era la primera vez que lo publicamos desde que Boricuasa existe. Eh, Tuve las Antillas, Cuba, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, y Jamaica. De las islas grandes, Cuba era la más poblada, la isla más grande. Después era Haití, República Dominicana y después era Puerto Rico, ¿verdad? Pero nosotros empezamos a hacer una investigación de las poblaciones de nuestras islas, no ahora, sino antes. Yo no lo sabía, lo aprendí, pero República Dominicana estaba casi vacío. Para que tú tengas una idea, es más, en la mayor parte de la historia de Puerto Rico, te estoy hablando de siglos, en la historia de Puerto Rico tuvo más población que República Dominicana, que cabe 7 veces en República Dominicana. Y acuérdate lo que hace un país en la gente. Puerto Rico, por ejemplo, para que tengas una idea, en el año 1900, hace 125 años, Cuba tenía 1.500.000 habitantes. ¿Me sigues con el número? Ajá. Puerto Rico tenía 1.000.000. Para Cuba, que Puerto Rico cabe 12 veces en Cuba, tenía 1.500.000. Y aquí hay 1.000.000. En esa misma época, República Dominicana tenía aproximadamente como 600.000 habitantes. O sea, Puerto Rico, siendo más chiquitito, tenía mucha más población que República Dominicana. Pero eso es a lo largo de toda la historia y sigue 1910, 1920, 1930, 1940, 1950. Y en el 60 eso cambia. En el 60 República Dominicana supera a Puerto Rico en población y hoy está casi en 10 millones. Pero lo que nosotros no sabíamos es que a lo largo de la historia de lo que hoy se conoce como República Dominicana estuvo bien vacío. Entonces, eso cambia mucho las cosas porque no sé si tú has oído que hubo una época a principios del siglo XX que hubo puertorriqueños que emigraban a Santo Domingo. Ujú. Hay gente que por falta de conocimiento dicen es que los boricuas antes iban en yola para allá. Eso es totalmente falso. Y esto te lo explica. Uno de los planes de la República Dominicana era atraer puertorriqueños. O sea, ellos hacen unos incentivos para atraer puertorriqueños. ¿Por qué? 2 razones. Número 1, porque eran expertos en la industria de la caña y ellos querían desarrollar esa industria. Y aparte de eso, número 2, porque querían poblar la isla. Necesitaban gente que viniera a establecerse en la isla. Pues entonces los puertorriqueños llegan allá para poblar la isla. Pero aparte de eso, las contribuciones que esa gente hizo en ese país, o sea, no tiene lógica. Los poquitos que fueron, porque se cree que fueron 5.000 o 6.000 nada más. Y todo lo que... Allá había un presidente que se llamó Joaquín Balaguer. El papá de Joaquín Balaguer es puertorriqueño. Allí hubo un presidente de República Dominicana que se llamó Juan Bosch. La mamá era puertorriqueña. Hay un famosísimo modista dominicano, Oscar de la Renta. El papá era de Ponce. El poeta nacional de la República Dominicana se llama Pedro Mir. La mamá es puertorriqueña. Entonces tú empiezas a ver cómo esa gente que llegó paren joyas. Joyas, parían joyas. Ajá. Entonces empiezas a ver cómo se empieza a destacar. La música ni te cuento. Y, O sea, una influencia muy, muy, muy marcada. y que tú, porque ahora, o sea, según lo que, cuando siempre te escucho, hay un boricua, se encuentra un boricua de alguna manera en algún lado del Siempre, planeta, no falla, siempre. siempre. Pero ahora está como que repetir. No sé si es que nunca paró Nunca paró. o, exacto, nunca paró. Y míranos ahora que en la música y en los deportes y
y creo que todavía sigue siendo según lo que te has buscado. Es increíble. Pero ¿por qué tú crees cuál es el denominador común de todos los puertorriqueños que llegan a ese éxito? Yo no sé, será la rueda bichuela. O sea, te lo juro, no sé. Porque el puertorriqueño por naturaleza tiende a dar la milla extra. Eso es por naturaleza. Pero el puertorriqueño tiende a no solamente a destacarse, es muy líder, no solo a destacarse, sino a unir a los otros. O sea, no segrega, une. Fíjate, cuando nosotros estamos en cualquier actividad de muchos países, nosotros formamos el bembé, Ajá. pero nosotros jalamos a todo el mundo para que comparta con nosotros en el bembé. O sea, el bembé no es de los boricos, el bembé es para todo el mundo. Ay, pero yo no sé bailar, no importa, vente. Y jalamos a la gente. Esa naturaleza viva, curiosa, somos los mejores. Ellos la llevan con ellos, dentro de sus genes, a todos los lugares donde van. Entonces, lo mismo que tú ves en la isla, tú lo ves proyectado en todos esos lugares. Los distinguen. Dicen, esta persona en lo suyo es el mejor. Pero la calidad humana. Te hablan mucho de la calidad humana. O sea, hay un lazo entre todos ellos y nosotros que realmente los distingue. Pero yo te diría, cuando tú ves, era lo que tú decías, no solamente belleza, deporte, actuación, música, es en arquitectura, en ingeniería, es en aeronáutica, es en todos los temas de interés humano. Y cuando empezamos a encontrar esa variedad tan marcada, que no la veíamos en la mayoría de los países. Hay países que sí son buenos en unas cosas, pero aquí eran todas las cosas. O sea, en cualquier tema positivo de interés humano, tú veías metido un boricua. Entonces, eso a nosotros nos llamó la atención. Hace poco, nosotros no... yo te había comentado, tú sabes que Trump ha estado hablando mucho de Groenlandia. Ajá. Y nosotros en la oficina comentamos, coño, nosotros no hemos buscado una en Groenlandia. Ahora que él habla de Groenlandia, no hemos buscado, vamos a buscar. Que nos quería cambiar por Groenlandia. Sí, pero es que lo que deben hacer los americanos es cambiarlo a él. Eso es lo que deben hacer y van a progresar. No, eso es terrible. Dice, vamos a buscar algo en Groenlandia. Pero que uno puede buscarlo en Groenlandia, allí no van boricuas. Chacho. Groenlandia sí tiene unas pequeñas ciudades, tiene poca población, pero es casi todo hielo. Un hielo es como un desierto. No hay ríos, no hay nada, es hielo. Entonces había un problema. ¿Cómo nosotros podemos ubicar ciudades, pueblos o bases militares en áreas de hielo? Necesitamos agua y no hay agua. Se crearon un sistema de unos ingenieros que ellos en la capa de hielo, son capas gigantescas, meten esto te lo estoy diciendo difícil, fácil, meten unos instrumentos que calientan. Al calentar el hielo se va derritiendo. Se puede romper. No, porque es gigantesco, eso es gigantesco. Ajá. Y lo que van creando es como un pozo de esa agua derretida, ¿me sigue? Ajá. Porque los instrumentos mantienen el agua caliente pero las mismas paredes del hielo se convierten como un estanque. ¿Me sigue lo que hacen? Sí. O sea, meten estos instrumentos, derriten el agua, pero de ahí sacan agua para ciudades, bases militares. Eso fue un invento brutal. Porque ahora por fin se podía accesar a lugares donde antes no se podía. Eso hoy lo hay en Groenlandia, lo hicieron en el Polo Norte, lo han hecho en el Polo Sur y hace poco leímos que en los planes que hay para colonizar Marte, porque se sabe que en Marte hay hielo, posiblemente utilicen ese sistema, porque es una forma de derretir el hielo y tú tienes agua, ¿me sigue? Cuando nos ponemos a buscar. Eso que te estoy contando se llama Rodwell. Ellos los gringos le llaman Rodwell. Well es pozo. Así que es un pozo, ¿no? Rodwell. ¿Tú sabes de qué es Rod? Del ingeniero Rodríguez, puertorriqueño de Río. Vete pa'l carajo. No, ponme el pip. Para. Cuando tú eres Rodwell, eso suena gringo. Sí. Y cuando me lo separan, es el pozo de Rodríguez. ¡Vete, pal! En Groenlandia, en Marte, vete, pal. Sí. Ok, pues cuando encontramos el nombre, ya ahí empieza toda otra investigación.
sus raíces. Él nace en Puerto Rico, él se cría en Puerto Rico, él estudia en Puerto Rico, era de Río Piedras, conocemos a su papá, su mamá, sus hermanos. O sea, era una familia puertorriqueña. Esta persona entra al ejército de Estados Unidos y con el ejército es que él hace eso. Pero entonces lo bautizan Rodwell porque fue Rodríguez el que lo hizo. ¿Tú no crees que a los chamaquitos puertorriqueños les encantaría tener libros en la clase de ciencia donde ellos vean cosas así? Claro. Donde puertorriqueños han hecho cosas que han batido récord. Y se murió Rodríguez y uno ni se enteró de la vida de él. Lo que queda es el Rod. ¿Tú crees que en algunos de los boricuas que has encontrado o los boricuas que han aportado, familiares de esos boricuas no te han escrito o han podido comunicarse con ustedes? Sí, lo hacemos mucho. Mira, yo no sé si te comenté que en el Polo Sur hay una montaña que tiene el nombre de un puertorriqueño. Siempre que nosotros comentamos esto, la gente dice, este país está cabrón, pero es que este país está cabrón. Oye, pero o sea, no es cosa mía. La gente dice, ese Boris es un lucio. Yo no sé el lucio es Puerto Rico. Yo no fui al Polo Sur. El lucio es Puerto Rico, el lucio son los puertorriqueños. En la década de los... estando yo en el Circo de la Mega, nos escribe un muchacho del Polo Sur, puertorriqueño del Polo Sur, que se entera de nosotros porque la novia vivía en Puerto Rico y le dice, mira, métete aquí para que veas unos videos bien chéveres, y se entera. Y él me escribe. Y él me dice, Boris, yo estoy en el Polo Sur con el ejército de Estados Unidos. Él me dice, estoy en la base McMurdo. Y yo, no, yo necesito fotos, evidencia, porque cualquiera me escribe y me dice que está allí. Sí. Qué pena que no te traje la foto, ¿verdad? Al lado del palo que dice Polo Sur y él así. Y con la banderita de Puerto Rico, ya tú sabes. Osvaldo, nunca me olvidó el nombre de Osvaldo. Entonces, él me dice, Boris, aquí en el Polo Sur, te estoy hablando hace como 20 años, aquí en el Polo Sur, yo inauguré el primer programa de salsa en la radio. Vete, pal. Es verdad que lo que lo oyen son las distintas estaciones militares que hay en la... pero no importa. Sí. Él me dice, el primer equipo de baloncesto del Polo Sur lo puse yo. Entonces esas cosas para nosotros son bien importantes. Pero ¿qué pasa? Hablando en el programa del circo de él, para contestarte tu pregunta, de él y la experiencia con Osvaldo, brutal. Me trajo una gorrita Polo Sur, todo eso. Nos escribe un muchacho puertorriqueño. Y dice, Boris, tú debes conocer la historia de mi tío abuelo, que a nuestro entender fue el primero que estuvo en el Polo Sur puertorriqueño. Eso es oro de la Palestina. ¿Cómo carajo llegó un puertorriqueño? No, pero óyete lo que hizo. Él viene, nos dice esos datos, y yo le digo, nosotros damos más información. Y me dice, te voy a conseguir la persona ideal. Y yo, ¿quién? Mi mamá, que es la hermana del que fue al Polo Sur. Yo le dije, esa es la mejor, porque es la hermana. Es la hermana. Ya está viejita, pero era la hermana. Yo hablé con ella, largo y tendido, porque ella me dice, mi hermano era el famoso, pero yo era la hermana que guardaba todo. Cada vez que salió un artículo en el periódico, era la hermana Lucía, orgullosa, que recortaba las cosas. Él ni se acuerda, yo me acordaba de todo. A la hermana toda la vida guardar las cosas del hermano, pues me dio información brutal, todo lo que salía. Y por ella nos enteramos que en la década del 50 Estados Unidos hizo una expedición, bueno, realmente fueron distintas naciones, hicieron una expedición al Polo Sur. Y ahí el jefe de los médicos de esa expedición era el puertorriqueño Juan José Rodríguez Tour Rodríguez, que es el hermano del que te estoy hablando. Uh-huh. Él hizo un trabajo maravilloso en el Polo Sur, pero por ese trabajo que él hizo, bautizan a una montaña del Polo Sur Pico Tour. Su apellido era Tour, T-U-R, Tour Rodríguez. Entonces la gente dice, Boris, ¿pero por qué Tour? Ese apellido no es muy común porque su abuelo era francés, pero sus padres eran puertorriqueños, él era puertorriqueño, todo. Y tú buscas en internet, que posiblemente ahora cuando nos oigan muchos lo harán, Pico Tour o Tour Peak. Y ese es el pico de Juan José Tour Rodríguez. Contestándote tu pregunta, nosotros nos enteramos de eso porque alguien nos escribe. Y nos dice, Boris, tú estás hablando del Polo Sur, pero yo conozco a alguien y era 40 años antes. Entonces, después de eso, porque una investigación nos lleva a otra, dijimos que este boricua llegó en el 57 al Polo Sur. Ahora queremos saber cuál fue el primer antillano que llegó.
Si fue un cubano, si fue un dominicano, si fue un puertorriqueño. Entonces lo buscamos y encontramos que fue el puertorriqueño en el 57, en el 90 y pico fue Cuba y en el 2000 y pico un dominicano llegó allá. Sí, porque yo me imagino que a través de los años haciendo tu trabajo, no hay gente de otros países que te escriben, no, pero mi país también ha hecho tal o mi país ha hecho esto. No, tú ves, decir más. Nosotros, si encontramos ¿cómo te digo? Yo tuve que parar esto porque los boricuas son celosos. Y había ocasiones en que yo me ponía a hablar de las cosas lindas que he encontrado de otros países. Pero concéntrate en Puerto Rico, como no hables bonito de otro, déjame hablar bonito de otro. Pero una cosa que nosotros decimos mucho es que de la misma forma como Puerto Rico tiene un boricuazo, debería existir un quisqueyazo, un cubanazo, un mexicanazo, porque son países maravillosos. Y son países que en cierto modo ha pasado lo mismo que acá, que la gente de a pie no conoce la verdadera historia y la grandeza de esas naciones. Y nosotros fomentamos mucho que en los otros países, al revés, hasta nos gusta. O sea, cuando alguien entra con lucimientos de su país, nos gusta, eso nos gusta. Lo que pasa es que queremos fomentar eso mismo en nuestra gente. Así que tendemos a tirar lazos que unan y no que separen. O sea, esa información la damos como mira para allá qué brutal el lazo que tenemos con Honduras, que un puertorriqueño funda el banco más. O sea, es eso. Ajá. Eso es En unión. cómo nosotros nutrimos, cómo nosotros aportamos, cómo nosotros hicimos un mejor país. Y es totalmente desconocido, pero es impresionante. ¿Y por qué tú crees que...? Porque yo he conocido boricuas de todo. He conocido con mucha pasión en Puerto Rico y he conocido también como que, olvídate de eso. Y da pena escucharlo cuando hay puertorriqueños que ni le importa del zip code de dónde son. ¿Por qué tú crees que es tan importante reconocer el trabajo que tú estás haciendo y a la misma vez, qué tú le dirías a esos puertorriqueños o a esas personas que a lo mejor no le importa el pedazo de tierra de donde vienen? Que se están perdiendo un país brutal, se están perdiendo el honor de pertenecer a un país brutal y se están perdiendo el honor de pertenecer a un pueblo único. O sea, ya, y te lo digo humildemente, pero ya mucha gente quisiera Ajá. haber nacido en esta tierra y ser puertorriqueño. El que te haga comentario de, aquí esto, es que no conoce. O sea, nosotros tenemos que combatir no al individuo, combatir la ignorancia. Porque ignorancia no es bruto. O sea, yo ignoro muchas cosas. Tú preguntas de matemática cuántica, yo soy un ignorante de matemática cuántica. Ignorancia no es bruto. Ignorancia es que ignora algo. Y esa gente nos interesa. Porque lo que tú ignoras, nosotros te podemos aportar esa información. Y es bien, hasta cierto punto, hasta divertido ver cómo esos prejuicios se destruyen frente a los ojos de uno. Ellos te pueden comentar algo negativo y uno dice, sí, pero espérate, pero tú no sabías que Puerto Rico está acá. Y tú ves cómo eso se destruye, ese prejuicio. ¡Wow! Yo no sabía de verdad. No solamente eso, Puerto Rico está acá, taca, taca, taca. O sea, es falta de información. Tan pronto la información empieza a ser compartida, es inevitable que tú sientas algo aquí especial. Y eso que tú sientes es mucho más grande que azul, rojo o verde. Hay PNPs que aman esta patria. Hay populares que aman esta patria. Hay independentistas que aman esta patria. Y para todos ellos es nuestro trabajo. O sea, no es que unos aman más. Cuando tú oyes cosas bonitas de tu tierra, cuando tú oyes cosas bonitas de tu pueblo, tú te emocionas. Y cuando nosotros damos una presentación a un público de 1,000 personas, que lo hemos hecho, y de 2,000 también, ahí tiene que haber gente de todos los partidos políticos. Si hay 2,000 personas. Y si yo quisiera que tuviera esa emoción, qué orgullo, qué orgullo. Entonces es un orgullo positivo porque no es aplastando a otros países. Es resaltando lo que a nosotros nos hace único y especial. Así que yo te diría que la única forma de combatir la ignorancia es educando, es la única que tenemos. Claro, nosotros nos preocupamos mucho de que la educación sea divertida. Y yo creo que en eso lo hemos logrado. O sea, hacer el material atractivo, gufiado, que hasta se lo disfruten, es la mejor forma de aprender. Pero nosotros sabemos que mucha de la información que estamos compartiendo, la gente la termina de leer y sigue buscando por su lado. Ese ciclo
es el que nosotros realmente nos interesa Y sembrar la semilla. sembrar la semilla. Pero lo que te digo es, no, a esa gente, por ejemplo, puede entrar alguien en la página, esto es embuste. Dime, nosotros les compartimos 12 informaciones distintas en una reseña, dime cuál de las 12 es la que tú entiendes que está mal. Toda está mal. Pero es que aquí dice, en tal libro, dice, pero las otras 11 están, o sea, y tú puedes ir una. Nosotros no vamos a hacer el ridículo. O sea, yo jamás en la vida me voy a atrever a abrir la boca para decir algo que creo o pienso, para que acabando de decirlo me llame a alguien, lo que dijiste fue un disparate. Esa vergüenza yo no la voy a pasar. Y si tú me preguntas algo que yo no conozco, mira, mi hermano, esa información yo no la tengo, pero la estoy apuntando ahora mismito que saliendo de aquí la busco. Pero lo importante es que ellos vean que esa información les pertenece. Cuando tú empiezas a hablar con ellos, es que hay tantas formas de atraer. Es que al puertorriqueño es muy fácil atraerlo. Mucha de esa información es... Como que yo batallo mucho con cómo comparto, porque a mí me gusta mucho hablar de la salud mental, me gusta hablar de darle mucha compasión, de traer el amor propio, de quererte, de sacar tiempo para ti, con tus amistades, tus seres queridos, ser la mejor persona, todas esas cosas. Hay veces que ese mensaje se me hace un poco complicado. Llevo muchos años tratando de difundir ese mensaje de una manera que sea atractivo y a la misma vez que no sea como aburrido, que no sea... ¿Qué recomendación me puedes dar a mí o a las personas que les gustaría pues lograr una mejor comunicación con cualquier información? Pues mayormente para los puertorriqueños que son los que nos Lo que pasa es que para tú compartir una información, tú tienes que estar preparado antes. Así que antes de exigir la información a los otros, te tienes que exigirla tú primero. Si hay un tema que a ti te interesa mucho, pues hay 1000 formas de tú accesar información y más ahora, tú lo estabas diciendo ahorita, hay gente que subestima Google. Perdóname, por Google yo puedo conectarme a cualquier universidad del mundo. Y esas universidades postean trabajos completos, investigaciones completas. Yo he leído libros completos en internet y son libros escritos en distintas épocas y lo demás. O sea, yo lo que te diría es que ellos, es cucarlos. ¿Cómo tú puedes cucarlo? Acuérdate, cuando tú dominas mucho información, puedes detectar cuáles son los gustos de las personas. Pero si estoy hablando con alguien y me doy cuenta que lo que a ti te gusta es el béisbol, por ahí me voy a tirar. Si me doy cuenta que lo tuyo es la música, por ahí me voy a tirar. Si me doy cuenta que lo tuyo es la ciencia, por eso es que yo tengo que estar preparado, no tú. O sea, el que va a plantear la información es el que tiene que estar preparado. Por ejemplo, cuando yo te estaba diciendo lo de las megaestrellas, pues yo tuve que hacer una investigación de bastante tiempo para ver si en cada país había megaestrellas. Para entonces cuando tú llegas a este chispo de isla, tú tienes a Ricky Martin, tú tienes a José Feliciano, tú tienes a Jennifer López, que es puertorriqueña, tú tienes a Marc Anthony, tú tienes, bueno, yo creo que prontito Daddy Yankee, Bad Bunny, por favor. Uh-huh. ¿Cómo es posible que un chispo de isla tenga 6, 7, cuando hay naciones 300 veces más grandes que no tienen uno? Entonces tú lo empiezas a ver en todas las facetas. O sea, no. Pero yo te digo, la clave está en irnos por los intereses de la persona. Yeah. Porque muchas veces dominan esos temas. Por ejemplo, nos ha pasado, por ejemplo, que alguien nos plantea algo de gastronomía. Uf, ay, Puerto Rico es brutal. Por lo mismo que te estaba contando los distintos platos, que Puerto Rico ha internacionalizado sin nosotros saberlo. La alcapurria. Te estoy hablando de productos que han salido de la frontera de Puerto Rico y si nosotros no le ponemos bandera, nos los piratean. O sea, por eso hay que ir, eso es nuestro. Nos alegramos que ustedes lo tengan, pero eso es nuestro. Porque pueden decir a ti, no, pero el pastel, eso, hay muchas cosas parecidas al pastel en el Caribe, eso, sí, no. Para tú saber si un producto es parecido a otro, tú tienes que buscar la receta. Y nosotros lo hicimos, papá. Sin saber nada de gastronomía. La receta del pastel, la receta de las hallacas, la receta de todo lo que tuviera hoja de plátano en América. Ninguna tenía la receta del pastel puertorriqueño. Así que lo hacía único y por ende el pastel que se come en Cuba, el pastel que se come en Dominicana y el pastel que se come en Islas Vírgenes y el pastel que se come en Hawái, sabemos que es el nuestro por los ingredientes.
porque ese surge de aquí. La yaca tiene otros ingredientes. Por eso te digo que hay que hacer la investigación primero para, no importa el tema por donde tú te vayas, poder aportar algo. Si son científicos, ¡boh! Cualquier cosa del espacio. ¡Boh! Mira, ¿tú te acuerdas de estos robotcitos que la NASA envía a Marte? Ajá. El Pathfinder. Ajá, y los rovers. Los rovers, todo eso. Boricua. Oye, en la NASA que es nuestra, porque yo no creo que ningún otro país hispanoamericano tenga más empleados en lugares críticos de la NASA como Puerto Rico. Es increíble. Pero cuando nosotros nos hacen cuando nos explican lo de la NASA, nosotros empezamos a ver puertorriqueños en todas las áreas de la NASA. Nos escribían, mira, entonces cuando nos conectábamos con ellos era mejor. Porque ellos nos decían, no, Boris, aquí estamos nosotros, pero hay otro puertorriqueño con un puesto más alto en otra base. Y nosotros los perseguíamos. Es que es maravilloso de cómo ellos llegaban. Mira, tú has visto fuera, acuérdate del Pathfinder, tú has visto que al planeta le da vuelta una estación internacional. Eso se llama la estación orbital internacional. Siempre que tú veas un cohete que va para la estación internacional, es eso. Es una estación que le da la vuelta al planeta, yo no sé cuántas veces al día. Le da vuelta. Y ahí ha habido rusos, americanos, ahí han ido astronautas de todos lados. Ok. Cuando los americanos están construyendo esa estación, realmente eran distintos países, pero cuando están construyendo la estación internacional, o sea, todavía no estaban en el espacio, tenían un problema, que no tenían la forma de darle una fuente de energía para que se estuviera allá en el espacio tanto tiempo, porque tú no lo puedes enchufar a la Tierra. Tiene que estar independiente. Y las placas solares que tenían no eran lo suficiente. Entra una puertorriqueña que la NASA la considera la hispana de mayor rango en la NASA. Y es puertorriqueña de Patillas. Esa condena inventa una batería que es la que tuvo, gracias a lo que ella hizo, logró que la estación estuviera totalmente independiente, porque la estación originalmente estaba, todo esto lo aprendimos, las baterías que tenían originales duraban 1 año, 2 años, 3 años, y dices, es imposible que no te estemos cada 2 años yendo allá arriba a cambiar batería. Y ella que trabajaba en la NASA, le ponen como asignación, lo ideal sería prolongarla, o sea que en vez de 3 años nos duren 5, nos duren 7. Maravilloso sería 15. Porque entonces no vuelvo a ir para allá hasta 15 años. ¿Tú me estás siguiendo? Sí, sí. Esta condena de Patillas vive aquí mismo ahora en Puerto Rico porque se retiró y ya está en Puerto Rico otra vez. Ha inventado una batería que, por cierto, la NASA la premió por ese logro, que dura 30 años. Vete pal. Vete pal. Y la otra palabra, que la diga la gente. Vete pal. O sea, es que queremos extenderlo un poquito más. Y claro, maravilloso sería 15. Puede ser que maravilloso es 15. Cógete 30. Y cuando tú lees lo que la NASA escribe de la boricua, una admiración, una profesional de 7 pares. O sea, tú dices, wow. Y es puertorriqueña, pero puertorriqueña nacida aquí, criada aquí, se casó aquí, estudió en la Yupi. Hay otro puertorriqueño, para decirte lo de Marte, que se llama Gilberto Figueroa, Orlando Figueroa. Orlando Figueroa fue, el director de la Oficina de Exploraciones a Marte. Repito, el director. El cheche, el maracachimba, de las Oficinas de Exploraciones a Marte. Ese tipo está porque está vivo todavía. Las primeras expediciones del Pathfinder. ¿Cómo tú desde la Tierra, es verdad que tienes un equipo extraordinario, pero eres el director? ¿Cómo un equipo desde la Tierra coordina mandar un robot a un planeta que queda por el Jurutungo y que eso aterrice y que eso funcione? Y el que estaba liderando todo eso era un ex graduado de Mayagüez. El hombre se retira porque cumplió la edad
Y, coño, trabajó mucho ahora que se retire. La NASA le pidió que volviera. ¿Tú te imaginas lo bueno que tú tienes que ser para que la NASA te pida? No te me retires todavía, por favor. Es más, yo creo que ya se había retirado. Le dicen, por favor. Orlando Figueroa, un puertorriqueño desde aquí hasta abajo, con familia en Puerto Rico, estudió aquí en Mayagüez, se graduó. Yo te pregunto, Juanvi, ¿cómo es posible que nuestros nenes en la escuela no estén estudiando en las clases de ciencia de Orlando Figueroa? Un puertorriqueño como ellos, que estudió en escuelas públicas como ellos, que se graduó de Mayagüez como posiblemente ellos podrían lograrlo. Eso a esa juventud le da otro panorama. Lo que hablábamos de la mujer que inventó la batería. ¿Cuántas nenas? La ven y la pueden Emular. usar de ejemplo. Exacto. ¿Cuántas niñas puertorriqueñas no verían en ella como wow? Que si te pudieran, si te pusieran a ti como director ¿De qué? de historia o de educación en Puerto Rico y tuvieras todos los fondos posibles habidos y por haber. Bueno, ahora los tienen, es que se los roban. Pero en el caso de nosotros no nos los robaríamos y la gente vería el fruto. Ajá, pero ajá. Tuvieran eso, todos los fondos posibles. Los tiene. ¿Cuáles fueron tus prioridades para mejorar lo que hay hoy día en Puerto Rico? ¿Qué cambiaría? Hay que empezar desde el ejército. Y el ejército, en este caso educativo, son los maestros. Nosotros tenemos excelentes maestros. Esta es la tierra de Hostos. Esta es la tierra del maestro Rafael Cordero, que fueron símbolos de la educación en América Latina. Puerto Rico tiene excelentes maestros. Yo estudié en escuela pública y yo tuve maestros que yo te los puedo, ¿sabes? Brutales. Y los maestros tienen que estar bien pagos. Yo sé que esto puede ser como clichoso, siempre dicen lo mismo. No, yo quiero dejar esto claro. O sea, yo no quiero maestros con doble trabajo. Yo quiero que se concentren en su trabajo. Aparte que un buen salario es un ejemplo de yo valoro tu trabajo es vital. Los incentivos, el que ellos puedan crear y participación en la elaboración de los currículos y lo demás. Pero hay que evaluar todos los cursos, desde español, inglés, hay que evaluar todos los cursos. Porque los cursos hay que hacerlo mucho más interesante. Ya se acabaría, eso te lo aseguro, y eso lo haría con los maestros. Se acabarían los libros aburridos. Entonces le podemos dar libros aburridos a los muchachos, porque no los van a leer. Tú tienes que poner libros con muchas imágenes, para que ellos vean a través de las imágenes. Estamos en el siglo XXI. Entonces, que ellos vean ejemplos a seguir. Cosas que Puerto Rico tiene muchos fallos en el aspecto político por la condición colonial. Hasta ahí. En todos los otros temas gigantescos. Entonces, ¿por qué no nos enfocamos en esas cosas positivas? La clase de español, yo te la haría totalmente distinta. Óyete esto, Juanvi. En el planeta hay entre 7, no saben exacto, pero dicen los que saben, que hay entre 7,000 a 10,000 lenguas. Entre esas 7,000 a 10,000 lenguas, hay 22 que son las más que se usan. ¿Me sigue? De esas 22 que son las más que se usan, una de las 3 más importantes es el español en el mundo. Es uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Es el segundo idioma más hablado en Estados Unidos. Es el idioma materno. Materno es el idioma más estudiado en el mundo, es el inglés. Pero materno es que tú naces oyendo ese idioma. Cuando tu mamá empieza, ¿de quién es el nene? ¡Ay, que me lo como! ¡Ay, que me lo como! Es español, ¿verdad? El castellano, el español, es el segundo idioma materno más grande del mundo. El primero es el chino, y es porque hay chino que tú das un cantazo y salen 100. O sea, pero después del chino mandarín, el español. ¿Cómo es posible que esa importancia mundial nuestros estudiantes no la estudian en la clase de español? Ellos tienen que estudiar la importancia del idioma. Y cómo eso hoy abre unas puertas brutales en Estados Unidos. Si en Estados Unidos tú dominas nada más inglés, y hay una persona igual de preparada que tú,
pero habla español e inglés, el trabajo se lo van a dar a él, porque domina 2 idiomas. Y el español es un segundo idioma muy importante en cualquier call center en Estados Unidos, porque el público es demasiado grande. Porque no es casualidad que tú veas Discovery Channel en español, History Channel en español, CNN en español. Tú sabes los billones de dólares que gastan estas empresas. No gastan, invierten. ¿Por qué? Porque es un mercado demasiado brutal. Pero no es Estados Unidos nada más. China tiene un canal en español. China, chinitos hablándote en español. Rusia Today, tienen un canal en español. Los árabes tienen... Te demuestra la importancia del español. Hace poco, lo que pasa es que eso no se estudia. Hace poco, óyete pa, Inglaterra declaró al español el idioma extranjero más importante para el progreso y el avance de la nación. Vete pal. Un país inglés que hablan inglés entienden que el español es bueno adquirirlo para que la nación mejore. Dime una noticia que tú hayas oído en Puerto Rico que en Gran Bretaña están estudiando español los jóvenes. Entonces, eso ya le da un mundo completo a los muchachos que hablan español. No, espérate, mi idioma, no entiendan mal, aprendan mi inglés. El inglés es un idioma maravilloso, pero no es menospreciando mi idioma. Porque el español es tan importante como lo es el inglés. Y te abre unas puertas maravillosas. O sea, eso es lo que te digo. Yo haría libros con información que realmente tenga a la gente con ganas de leer el otro capítulo que venga. De acabarlo a las millas. Exacto, porque entonces todo es tan aburrido, todo es tan tedioso, todo es tan genérico. La historia que a nosotros nos dan, eso es para echarte a llorar. Sí, de mi crianza, yo me acuerdo que lo único... La historia que aprendí era solo datos. Era como que fechas, acontecimientos. Y obviamente es más inclinado en la de Estados Unidos y mundial. Pero Puerto Rico yo creo que cogí como un año y era bien básico. No, y era bien general. O sea, tú no sales de ninguna clase de historia de Puerto Rico, tú sales orgulloso. Y yo me acuerdo que la primera vez que yo me percaté de esto, mi primer viaje fuera de Puerto Rico fue para Santiago de Chile, a los 18 años. Que tenía un amigo que vivía allá, fui para allá, estuve un mes allá. Y yo escuchaba a los chilenos que hablar tan bien y con tanta información de Santiago y de Chile y de Latinoamérica. Y me preguntaban a mí, y yo lo único que sabía era la playa Isla Verde, el Morro, y a mí me hizo sentir tan y tan mal. Te entiendo. Y cuando volví ahí fue que yo dije, no, yo tengo que educarme de alguna manera u otra. Entonces, si no nos educan, nos toca a nosotros. Y eso es lo que yo estoy hecho con mi gente. O sea, dijimos, ok, los puertorriqueños tienen que recibir una información. Esa información no la van a recibir a través del Departamento de Educación y del Gobierno de Puerto Rico. ¿Qué nos toca? Vamos a hacerlo nosotros. Todos los días nosotros nos fallamos. Todos los días. Nosotros cualquier investigación la publicamos. Y si publicamos algo que ya dimos es porque la actualizamos y encontramos más información. Pero todos los días. Ahora con los videos yo creo que es va a ser una de las cosas. Por ahí vamos. ¿Cuál es el YouTube? Teleboricuazo. ¿Teleboricuazo o Teleboricuazo? Teleboricuazo. Vayan suscribiéndose, gente. Por ejemplo, yo estoy aquí hablando contigo y te bateo un montón de información. Ajá. Pero es poquita porque estamos hablando de 1000 cosas. Claro. En el video desarrollamos el tema. Ya hemos hecho 2 o 3, yo sé. Gente, ¿se acuerda que hablábamos que el banco más importante de Honduras, los fondos boricuas? Vas a conocer, te contamos toda la historia. Pero vuelvo y te digo, es realmente impresionante. Yo creo que todas las clases, inclusive la de inglés, español, inglés, matemáticas, ciencia, todas tienen que ir enfocadas a fomentar orgullo en el estudiante. Y todas tienen información wow, que nuestros jóvenes digan, wow, yo vengo de un país brutal. Entonces, la gente dice, sí, pero eso es porque somos colonia y los americanos. A mí nunca un americano me ha dicho que yo no diga lo que diga de mi país. Al revés, son los primeros que más lo celebran. Son los de aquí, los que limitan, no es allá afuera. A ellos les encanta conocer. Eso es algo también que me gustaría, el tema que te quería preguntar, y a mí me chocó cuando yo vivía allá afuera, fue que, por ejemplo, aquí yo criándome aquí en San Juan, y siempre cuando venía uno de la isla, es como digo, de la isla, pero en verdad de Puerto Rico, se lo aprendí después porque aquí nos crían los de San Juan y decimos el de la isla. Entonces los de la isla, pues yo no soy de la isla, pues la isla, tú también vives en la isla. Y ese tome y dame, pero no hay como tanta
no hay tanto cariño, ¿viste? No, eso era antes, pero todavía yo veo 2 o 3 personas que son así. Cuando yo voy y vivo allá afuera y los puertorriqueños nos uníamos, a mí nos decíamos, ¿tú eres puertorriqueño? No me importaba si era de Comerío, de Orocovi, de Arecibo, de Fajardo. Yo le iba a abrazar y yo iba a hablar con esa persona. No. Pero lo triste es, llegamos aquí, tú por allá, yo por acá. Y eso yo es lo que yo me percaté. Pero yo voy viviendo allá. Y yo dije, mano, hay como una desconexión viviendo aquí, que si tú no vives en la diáspora, tú no la reconoces. Tú siendo puertorriqueño. Y yo siendo puertorriqueño que viví en la diáspora, me percaté que necesitamos más unión, como los puertorriqueños que se fueron a buscar mejores oportunidades afuera, que siempre, todos los días, yo no ponía CNN, yo ponía El Nuevo Día, Andy, ¿sabes? Los periodistas de aquí cuando quería informarme de Puerto Rico. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Tú crees que es cierto? ¿Tú crees que es falso? ¿Qué te llega a ti? ¿Sabes? ¿Qué puedes ver de la unión que tenemos los puertorriqueños locales y los puertorriqueños que viven en la diáspora y la relación que hay entre la diáspora puertorriqueña y los puertorriqueños locales? Y yo creo que una pregunta demasiado reciente a un evento en que la diáspora se votó. Muchos países tienen diáspora. Yo le he hecho a cualquier país del mundo la diáspora nuestra. Primero porque, al igual que los puertorriqueños de la patria, ellos también allá en Estados Unidos, donde estén, han brillado. Y eso ya por naturaleza a mí me gusta mucho. Pero cuando aquí pasó lo de María, esa diáspora se creció, pero de una forma increíble. Acuérdate que nosotros estábamos... ¿Tú pasaste María aquí? Este podcast es producto de María. Okay. Yo lo empecé en el 2017. Pero tú pasaste el huracán aquí. Yo estuve 2 semanas aquí y me fui para Atlanta. Ok, pues cuando pasamos... Y volví en pandemia. Cuando nosotros pasamos lo que pasamos el huracán acá, acuérdate que el país se desconectó. Uh-huh. La diáspora estaba histérica porque no tenían información de nosotros. O sea, había gente desesperada porque no tenían ningún tipo de contacto con la isla. La primera gran estrella puertorriqueña que empezó a recoger dinero porque vamos a ayudar a Puerto Rico fue Jennifer López. La primera, antes que todo. Después muchos ayudaron, pero la primera que yo vi ahí moviéndose y la trajo personalmente fue Jennifer López. La diáspora como locos buscando de qué forma llegar a Puerto Rico de la forma que fuera. Ellos tenían que llegar hasta acá. Esa diáspora se ha desbordado. Como si hubieran abrazado la isla. Aquí vino un montón de gente, lo que pasa es que eso no sale en la prensa. Nosotros conocimos psicólogos, 2 puertorriqueños psicólogos de California que ellos vinieron a meterse en los campos a tratar a la gente que tuviera algún problema psiquiátrico. Enfermeros, médicos, que venían de la diáspora. Que vinieron simplemente a meterse en el revolú que había para dar ese apoyo de la diáspora. Cuando Puerto Rico votó como bolsa al gobernador corrupto de Rosselló, que la gente solo lo quiere hacer como poquita cosa, no lo fue. Lo que pasó en el verano de 2019, que participamos gente de todos los partidos políticos, se cubrió a nivel mundial en la prensa. Ese es nuestro trabajo, guardar todo eso. Yo quisiera que tú leyeras. Países de Europa, Estados Unidos fue el más. Ellos hablaban de cómo los puertorriqueños habían logrado darle un golpe de estado sin disparar un solo tiro. Para ellos eso era demasiado grande. Este pueblo es un ejemplo mundial. Nosotros nunca nos enteramos de que éramos un ejemplo mundial. Y que estábamos haciendo algo que los países vean como ¡wow! ¿Cuántos países quisieran derrocar un gobierno en esa forma? En una forma civilizada. Y esto de que hubo algún tipo de vandalismo son los de allá, no son los de acá. Y te voy a explicar por qué. Durante el verano 2019 hubo manifestaciones en todos lados. Estados Unidos ni se diga, tú no veías de Nueva York. Renuncia Ricky. En Florida, renuncia Ricky. Pero yo vi de Portugal, vi de Francia, boricua. Renuncia. O sea, todo el mundo se unió. Pero acá a Puerto Rico, para las distintas marchas, venía gente de la diáspora. Si tú vives lejos, trabajas y tienes tu vida allá, y tú sacas un pasaje porque te sientes que tienes que estar aquí en ese momento histórico. Eso es grande. O sea, para mí eso es grande. Te mueve un amor muy, muy, muy grande.
Pero ese tipo de información, y a nosotros nos alababan, o sea, yo decía, pero wow, los puertorriqueños, esa información los puertorriqueños nunca la leyeron, esa información la leíamos nosotros porque nosotros buscábamos esa información de cómo lo que Puerto Rico había hecho había sido grande para otros. Pero contestándote tu pregunta, en esos dos eventos, que son los más recientes, lo del verano 2018, el huracán y el verano 2019, la diáspora fue vital. O sea, te estoy hablando de que, bueno, después de eso, nosotros damos presentaciones, charlas, aquí afuera. Yo he dado en Nueva York, en Florida, en Washington, en Pensilvania, hemos dado en distintos lugares. Y después del 20, siempre sacábamos algún momento de la charla para darle las gracias. Yo soy puertorriqueño de Puerto Rico y yo le quiero dar gracias a ustedes, porque en estos dos eventos ustedes de verdad demostraron lo que es la definición de hermano. Ustedes agarraron a Puerto Rico en su corazón y ustedes dijeron, no vamos a dejar ese pueblo solo en esas dos situaciones. Y ellos se paraban a aplaudir porque lo sentían. Pues yo creo que la clave está en hacer lo mismo que estamos haciendo ahora. Todo problema lo resuelve el conocimiento, la educación. Tú no conoces de algo, edúcate. Pero usted se va a impresionar mucho de lo que va a encontrar de Puerto Rico. Porque no tiene lógica, Juanvi, no tiene lógica el tamaño de la isla con lo que produce. O sea, no tiene lógica. Como de un chispito de isla tan pequeña territorialmente sale tanta cosa en tantas áreas, en tantas áreas. ¿Sabes que eso es lo más que yo escucho de hermanos venezolanos, cubanos, de todos? Como que ese es lo más que escucho, que, Sí, como que sí, no me hace sentido Puerto Rico, cómo hay tanta gente y son tan pequeños. Entonces, exacto, cuando ven el mapa, dicen, y de ahí viene toda esa gente, de ahí viene toda esa gente. Y esa islita en la historia tuvo mucha más población que República Dominicana. O sea, ese tipo de información es la de que algo que nosotros nos hemos encargado en los últimos años de que el boricua entienda. La grandeza de una nación no se mide por millas cuadradas, se mide por la capacidad de su gente. Y en eso nosotros... y es que donde llega el boricua, y es algo que tiene que estar en los genes, porque donde llega planta bandera. Y casi siempre es en una forma positiva, en una forma que impacta positivamente a la comunidad que sea. Hay un puertorriqueño que es el que subió el Monte Everest, se llama Julio Birch Canal, él es médico en Estados Unidos, él se crió aquí, él se educó aquí, estudió aquí medicina y lo demás. Él fue el primer puertorriqueño que sube la montaña del Everest, ¿verdad? Pero él tiene un récord mundial en la época del Monte Everest. Vete pa. O sea, tú me estás diciéndome que un boricua tiene un récord mundial en el Monte Everest. Sí, Julio. ¿Qué fue después de escalarlo? Sí, porque él escaló ya mayor de 50 años. Él escaló el Monte Everest por el lado norte. Y años después, él escaló el Monte Everest por el lado sur. Entonces se conoce como, en la historia del planeta completo, como el único hombre mayor de 55 años que ha ascendido al Monte Everest por sus dos lados. Y hasta el día de hoy nadie le ha roto ese récord. ¿Cómo es posible? O sea, dime tú cómo es posible. Entonces, cuando te pones a buscar información de él, es amado. La gente que lo conoce, las amistades, los que trabajan con él. No, es que ese hombre... Entonces, tú siempre encuentras calidad en lo que se propone, pero humana. Una calidad humana especial. Pues ¿cómo no vamos a sentir orgullo? Por eso te digo, la información está. Si no nos la dan, nosotros la vamos a buscar. Y está en todos los temas. Mira, estábamos hablando ahorita de las megaestrellas, pero ahorita estaba cuando Bad Bunny pegó todo el disco que pegó ahora en enero. Rompió todos los récords, Bad Bunny. Nos ponemos a hacer nuestra investigación. Y nos adentramos a todo ese mundo del reggaetón y todo lo demás. Casi todos los reggaetoneros más grandes a nivel de que más se oyen. Y encontramos un artículo de una página hispana, pero de California, que el titular era
¿cómo es posible que un país tan pequeño domine las posiciones más altas de la música global? Yo me quedé con Ricky Martin, pero en ese otro mundo. La cantidad de música que generan es una cosa que tú dices, pero ellos lo cuentan por millones. Y arrasando, y Anuel, y no sé quién más, y el otro. Entonces tú dices, pero para, ¿cómo es posible que un país tan pequeño ocupe todas las posiciones? Entonces lo más interesante es que no lo están diciendo puertorriqueños, lo están comentando allá en un foro hispano de California. Y él dice, mire, esto no es casualidad. Usted está viendo a Puerto Rico y lo mismo pasó hace unas décadas con la salsa. Las megaestrellas más grandes de la salsa, todas son puertorriqueñas. O sea, ningún país del mundo tiene más megaestrellas de la salsa que Puerto Rico ni Cuba. Ninguno. Tú te empiezas a mencionar a Gilbertito, la India, Marc Anthony, tú vas sumando y no tienes dedo para seguir contando. Ujú. Porque son, Héctor Lavoe es Dios en Perú. En Perú hay estatuas de Héctor Lavoe. En Panamá hay estatuas de Maelo. ¿Por qué eso no aparece en libros? En México tienen estatuas de Rafael Hernández, del compositor Rafael Hernández. ¿Tú te acuerdas de la canción de Rafael Hernández, el cumbanchero? El cumbanchero. Esa canción la escribió el puertorriqueño Rafael Hernández. Pero es una música cubana, una rumba cubana. Es la rumba cubana más famosa de la historia. La han grabado, yo no te estoy hablando cantado tiene que ser millones de veces, la han grabado 500,000 artistas en el planeta. ¿Qué tú me estás diciendo? O sea, un jibarito escribe una letra, le queda bonita y hoy hay más de 500,000 personas que han grabado la canción. Yo la he oído hasta en música de banjo de los hillbillies de Estados Unidos. Ellos tocando el cumbanchero con su música. Wow. Ese es que tú dices, wow. Entonces, ¿cómo es posible ese impacto? Mira, hace poco hay un muchacho puertorriqueño que cuando él tuvo un triunfo y yo fui siempre muy solidario porque lo vi muy enfocado, muy genuino. Él se llama Omar Cabán, y siempre lo recuerdo con mucho cariño. Hace poco me escribió, Bori, tú siempre tan chévere apoyándome. Pues claro, y lo voy a apoyar hasta el día que se muera, pero óyete, yo conozco a Omar sin querer, en esas búsquedas, porque nos llega una información, óyete, Juanpi, nos llega una información de este muchacho puertorriqueño que está participando en una competencia de canto en Japón. Y cuando nos ponemos a buscar, nos enteramos que es una especie de American Idol, pero versión japonesa. Se llamaba, después te digo, algo de Japan. Oye, es una competencia internacional. Va gente de Croacia, de todos lados, Rusia, Puerto Rico, bla, bla. Este muchacho fue solito a representar a Puerto Rico. Y muchos saludos a Omar, si me oye, y siempre me dice, oh, Bori, ¿tú siempre te acuerdas? Claro que sí, con mucho orgullo, y lo digo con mucho orgullo. Porque él se va casi solito para Japón. Y tú dirás, Bori, pues está bien, un puertorriqueño que va y canta bonito. No, la competencia era en japonés. Eso no me lo esperaba. La competencia, tú tienes que cantar en japonés, vete, pal. Dígalo usted. O sea, la competencia es japonés. Yo quisiera que tuviera. Ganó. Wow. No, realmente quedaron empate en primera posición. Él y, si no me equivoco, Ucrania o algo así, pero liquidaron a todo el mundo. Entonces, lo interesante es, yo no sé japonés ni tú tampoco. Pero cuando tú ves el video, cuando él va entrando, porque ya está en las finales, yo decía, pero ¿por qué eso no se vio en Puerto Rico? A los boricuas eso lo hubiera matado. Primero para apoyar al muchacho, porque yo lo encontraba como muy solito por allá. Pero él estaba muy enfocado, muy enfocado. Oye, tú estás viendo la pantalla, está todo en japonés. No entiende nada. Omar Cabán. Eso fue lo único que entendí el nombre. Para rico. Porque no dicen Puerto Rico. Rico. Cuando va a entrar Omar, a donde está la gente,
ponen la borinqueña. Vete, pal. En Japón. Wow. En Japón. Yo imagino él entrando y el teatro donde yo estoy metido. Entra y empieza a cantar en japonés. Tú no entiendes un carajo lo que él dice, pero canta bonito. La cara de los japoneses. Omar, por favor, pon ese video para que la gente se lo goce. La cara de los japoneses. Como, wow, o sea, o sea, él lo que estaba cantando, lo estaba cantando bien. Yo no sé japonés, pero la cara de los japoneses era, tú te estás botando brutal. Asombro. Con este feeling japonés. Cantando en japonés. Y ganó. ¿Cómo en Puerto Rico? Son from Japan, creo que se llama. Son from Japan. ¿Cómo es posible que ese muchacho no fue conocido en Puerto Rico, no fue recibido en Puerto Rico, no fue apoyado en Puerto Rico? Un muchacho Bayamón. Muchacho normal. Pero eso, tú no tienes idea cómo nosotros nos comparten cosas así de que no lo vas a ver en la prensa. Padre, hermano. Bori, mira, mi hermana ganó una competencia en Hawái por favor, mándame toda la información. Mira, mi papá participó en senior. Mi papá es senior, surfer senior. Y ganó en Perú en una... Dame acá. Qué brutal. Esa es la parte de la dinámica. Para ir cerrando, Boris. ¿Ya? Sí, ya. Es que tenemos otra hora. Pero igual esto se repetiría con... Sí, por favor, ha sido un gusto. ¿Cómo nosotros podemos... ¿Qué deberíamos considerar al momento de escuchar información en general? Que hay tanta información y cómo podemos a lo mejor mejorar ese filtro. Tú que o sea, tu pasión es buscar información y ver si es verdad. ¿Cómo nosotros como consumidores podemos educarnos mejor? Te voy a decir lo que hay que hacer, pero desgraciadamente la mayoría de la gente no lo va a hacer. Cuando tú leas algo, aunque lo escriba el Bori, cuando tú leas algo que te llame la atención, corrobóralo. Si es cierto, vas a encontrar las fuentes que te lo confirman. Si es algún descubrimiento nuevo que tú has hecho, lo tienes que aclarar así. Pero no habría tanta información, tanta fake news si la gente corroborara. Por ejemplo, sale el presidente de Estados Unidos diciendo que él está bullying, diciendo que ellos se reunieron con la gente de Panamá y que Panamá había autorizado que ahora los barcos americanos puedan pasar por allí sin pagar y unos beneficios. Acabando de yo oír esa noticia, al embustero en la televisión diciéndoselo a todo el planeta, yo me pongo a buscar, porque va a aparecer. ¿Qué me encuentro? La noticia del presidente de Panamá diciendo que eso es mentira. Acá, o sea, contestándole. El presidente, con todo respeto, pero lo que está diciendo no es cierto. Por ley, nosotros no podemos dejar gratis que crucen el canal, eso tiene un costo. Nosotros no hemos hecho ningún tipo de acuerdo. O sea, lo está desmintiendo. Claro. Si yo me quedo con el embuste, pues no me entero de la verdad. Por ejemplo, él dijo que había ciertos adelantos para adquirir Groenlandia. Lo oyes, te callas y buscas Dinamarca, que es a quien pertenece Groenlandia. Lo que Trump informó hoy es totalmente falso, nosotros no estamos, ¿entiendes? O sea, cuando una información te impacte, corrobórala. Puede ser que la gran mayoría de las veces sea cierto. También puede ser que sea media verdad, que tenga parte de cierto, pero parte no. Pero la única forma que puedes corroborarlo eres tú mismo. O sea, cuando yo encuentro una información que me crea algo de duda, yo la corroboro. Vaya, te dije que corroborando cosas que no me creaban duda y descubrimos que eran falsas. Imagínate tú, hay mucha información, o sea, cualquiera, por ejemplo, esto de, esto es lo más grande del mundo. Bueno, y nos han dicho toda la vida que eso es lo más grande del mundo y después encontramos que hay 7 cosas más grandes. Pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, dicen, la laguna bioluminiscente más brillante del mundo es la de Vieques. Eso es verdad. Nosotros lo corroboramos. Tiene un premio Guinness. Se le dio el premio Guinness como el lugar de bioluminiscencia más brillante del planeta.
Pues entonces ya tú tienes la certificación de una fuente fidedigna y la utilizas. Pero contestando tu pregunta, gente coteje. Ahora en internet te cuelan muchas cosas. Y especialmente cuando sean cosas como negativas o cosas, averígualo, averígualo. Por ejemplo, aquí sí se ha comentado, pero no mucho. Por ejemplo, tú sabes los Head Start, ¿verdad? Ajá. Los Head Start han jugado un papel muy importante en el país porque atiende un público. Muchos de esos niños en Head Start, las papás están trabajando, así que están en un lugar bueno. Los Head Start nacieron en Puerto Rico. Eso fue un invento de doña Fela, la alcaldesa de San Juan. Y se llamaba... Ay, ¿cómo le llamaba a ella? No era gestar, era casitas maternales. No, ahorita la gente me debe estar diciendo. Ella le tenía un nombre. A Puerto Rico lo visita un presidente de Estados Unidos. Y cuando ve el programa de San Juan, yo quiero eso allá. Y ahora es gestar en todo Estados Unidos. Wow. ¿Y cómo nosotros no sabemos que eso nació en Puerto Rico? Siempre señalamos a los políticos como negativos. Ahí tienes una política que hizo algo positivo y que sirvió de ejemplo. Estos lugares Team Challenge que ayudan a los jóvenes con problemas de droga y lo demás, eso nace de un puertorriqueño y se ha regado. ¿Cómo se llama? Esperanza USA es el grupo social en Estados Unidos que más ayuda le da a los pobres, a los necesitados. Se llama Esperanza USA. Es la más grande, la más que recibe fondos del gobierno federal porque está como Dios en todas partes. La fundó un puertorriqueño. ¿Cómo es posible que todos esos grandes logros que otros países, nosotros ni lo sabemos? Por eso te digo, todo lo que usted oiga, corrobore lo que posiblemente corroborando lo encuentres más brutal. Déjame decirte una cosita más. Nosotros estábamos buscando información hay una puertorriqueña que me encanta. La descubrí gracias a la historiadora. Hay una historiadora, Rosario Rivera, que a mí me encanta, en lo personal ella me encanta mucho y sus trabajos me encantan mucho y me he reunido con ella en varias ocasiones. La conocí la primera vez porque yo leí un libro de ella y yo quedé tan impresionado que yo la llamé. O sea, yo ni la conocía. Pero yo me enteré que ella era maestra en el recinto de Bayamón, de la UPI, y yo busqué hasta que me la pusieran. Y yo, mire, usted no me conoce, pero yo la estoy llamando para darle las gracias por ese libro. Ella sacó del closet a una mujer demasiado. Se llama María de las Mercedes Barbudo. Y en una época, o sea, a ti te hablan de los grandes patriotas puertorriqueños, Hostos, Betance, Segundo Rivelbi, te hablan de todo. Antes que todos esos que te estoy mencionando nacieran, la primera líder revolucionaria de Puerto Rico fue una mujer. Eso nada más ya es brutal. Para esa época, papi, una mujer que nace en el 1776 y ella es la primera líder revolucionaria de Puerto Rico. Mujer. En una época que las mujeres no leían, no escribían, no podían estudiar y no podían salir de la cocina. Y esta mujer se convierte en la líder, pero la historia es brutal. Porque ella hacía como en esa época todo lo que una mujer no podía hacer. Ella, por ejemplo, las mujeres no sabían leer, ella leía. Las mujeres no sabían escribir, ella escribía. Las mujeres no podían ser jefa de familia, ella era la jefa de familia de todos sus hermanos. Las mujeres no podían tener negocio, ella tenía un negocio próspero y se hizo rica. Ella tenía una tienda en San Juan de lencería de mujer, de panty, brasieles, de cosas femeninas. Se hizo rica. Ella era prestamista, le prestaba dinero. Una mujer muy guapa, dicen que era muy guapa. Se llama María de las Mercedes Barbudo Coronado. Puertorriqueña hasta el ño. Y de momento San Juan se entera con la noticia de que la arrestaron los españoles. Y todo el mundo, pero ¿cómo es posible si esa es la mujer más... esa es la mujer número 1 de la capital? Porque en su casa se reunían los grandes intelectuales. O sea, ella era brutal. Y de momento la arrestan. Cuando no arrestaban mujeres. Porque no habían cárceles de mujeres, no arrestaban mujeres. Y la arrestan a una figura de San Juan. O sea que eso fue un chisme en San Juan. Todo el mundo, arrestaron a María Mercedes. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Por qué? La contestación. Los españoles arrestaron a María Mercedes Barbudo porque la acusaban de ser la espía de Simón Bolívar en el Caribe. Vete pa'l carajo.
¿Tú te imaginas una película Sí, donde una mujer es espía de Simón Bolívar? Pero lo que averiguamos luego es que no era ninguna espía de Simón Bolívar. Ella era la líder revolucionaria en Puerto Rico. En su casa era que se reunían los revolucionarios. ¿Tú has ido a Viejo San Juan? Los hijos de Borinquen. Ajá. Al frente hay un negocio que se llama La Tortuga. Ahí vivía ella. ¿Qué? Wow. Ahí vivía ella. Esa era su casa. Esa era su casa. Entonces ella la arrestan. Pero como San Juan se puso mal, San Juan, ¿qué hacen? Suéltenla. A ella la exilian, la sacan de Puerto Rico y la mandan para Cuba. Ella se logra ir de Cuba y llega a Venezuela con una mano adelante porque era cierto que ella tenía excelentes relaciones con el gobierno de Simón Bolívar. Ella era pana de Simón Bolívar. Pero eso está brutal, porque entonces eso te abre otro camino para investigar. Esa relación, las cartas, ellos tienen las cartas que le escribían los generales de Bolívar, le escribían a ella y las que ella le escribían, porque los españoles se fueron a San Tomás y en San Tomás interceptaron todas las cartas que venían de Venezuela y quedó frita, Wow. porque las cartas... Y hacen película Toño Bicicleta. Por favor, dime, Juanvi, dime por favor. Entonces, ella viene, ella va a Venezuela, vuelve y monta la misma empresa que tenía en Puerto Rico, vuelve y se hace rica y le dejó a sus 2 esclavas toda esa herencia. Esas negras quedaron mondá. Toda la herencia se las dejó a ella. Pero hay algo bien interesante. Oye, y no sabemos el por qué, pero lo vamos a averiguar. Antes, a la gente le enterraban en las iglesias. Era muy común. Si tú vas a la iglesia de San Juan, hay gente enterrada debajo. Si tú eras como yo, del pueblo, te enterraban debajo de la iglesia. Ahí estabas tú. Si tú eras famoso, importante, gobernador, obispo, te enterraban debajo del altar. Porque allá están los importantes. Pero si tú eras asesino o traidor, te enterraban debajo de la puerta para que todo el mundo te pisara. Mira qué brutal. Wow. Óyete. Mientras más importancia tenga la iglesia, acuérdate, hay iglesias de barrio, pero hay catedrales. La iglesia más importante de cualquier país es la catedral y la catedral de la capital. Ujú. Bueno, la catedral de San Juan es la número 1. Oye, ¿dónde estaba enterrada María de las Mercedes Balbudo? Ella estaba enterrada en el altar de la Catedral de Caracas, Venezuela, cerca de Simón Bolívar. Porque esa puertorriqueña la enterraron allí, cerca de Simón Bolívar y de otros grandes próceres. Te estoy hablando bueno, imagínate la Catedral de Caracas y tienen a la Plana Mayor. ¿Y por qué esa boricua está ahí entre ellos? Eso no lo sabemos todavía. Ya iremos. Y vamos a No, ya averiguar. iremos y vamos a investigar. Y estoy seguro que cuando vayamos a Venezuela e investiguemos, traemos 20 historias más. Sí, sí. Porque acuérdate que uno investigando encuentra. Pero eso es lo que te quiero decir. De ese mismo calibre, tú estás encontrando continuamente puertorriqueños en distintos países. Uno más por mi madre, el uno más. Y ya termino. Es que me embollo y me acuerdo más. Óyete esto. ¿Tú te acuerdas la historia de los nazis? Que los nazis invaden distintos países en Europa. Boris, pégate un poquito más al micrófono. ¿Verdad? Mírame aquí botado. Es que me emociono. Ahora, tú sabes que los nazis atacaron distintos países, los invadían. Y especialmente Francia, como Francia es la cuna de la civilización para mucha gente moderna, la saquearon. Los cuadros, las pinturas, las esculturas, de millones de dólares. Ellos montaron un negocio, ellos montaron un tren, que el tren iba de Francia a Alemania solamente para... Hay fotos de Hitler acabando en el hangar donde están recibiendo todos los robados y le están enseñando lo que robaron. Mira estos cuadros. Ajá. Se robó medio Francia. Se perdieron cuadros y obras. Después de la guerra, ¿quién tenía eso? Imagínate tú. Y llega un puertorriqueño a Francia. Está vivo. Ahora mismo sería muy bueno que lo entrevistara. Te va a encantar. Wow. Este puertorriqueño llega a Francia y trabaja en Francia. Él no solamente fue el director del centro cultural más importante de París,
la casa de la poesía, sino que el alcalde de París, que se llamaba Chirac, que después fue presidente, ese boricua era el que le escribía los discursos de arte al alcalde. Yo te estoy hablando de Francia. Yo te estoy hablando de París. Yo te estoy hablando que cuando el alcalde de París hablaba de arte, esa información se la daba a un puertorriqueño. Así de conocedor en arte era. Este hombre se pone a hacer una investigación porque se da cuenta que en Francia había como una herida con eso. Coño, nos robaron y eso nunca apareció. Y él empieza a investigar. El libro está brutal, se llama El Museo Desaparecido y se ha publicado en más de 8 idiomas. Y el libro es un bestseller brutal. Y es puertorriqueño. Empieza a encontrar y encuentra que en unas piezas de arte hay un código, pero él no sabía qué era. Y empieza a darse cuenta que en distintas obras había un código. Y él dice, eso tiene que ser importante. Y él trata de descifrar el código. Y lo logra. Cuando él descifra el código, a través del código se sabía cuándo robaron el cuadro, de qué lugar específicamente toda la información del cuadro, el ADN del cuadro estaba en ese código. Al él descubrir eso, se ven obligados miles de personas a devolver cuadros robados porque ahora había evidencia. En el Museo del Louvre, que es uno de los museos más grandes, había más de 400 cuadros robados. Ellos no lo sabían. De Francia. De Francia. Wow. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que apareces tú. Porque ahora se está diciendo, mira, están apareciendo las obras otra vez y tú, yo quiero la mía. Y tú vas y enseñas una foto. Mira, esto era en mi casa en unas navidades antes de la guerra. Mira en la sala, mira el cuadro. Así era como la gente evidenciaba. Se han devuelto miles de obras de arte que habían robado los nazis. Gracias a un puertorriqueño. Wow. Su vida. De Pío Feliciano. Héctor Feliciano. Búsquenlo, le va a encantar. Igual que yo. Feliciano, ¿verdad? Son mi tío. No, pero ya tú ves, grande. Feliciano. Héctor Feliciano, el libro en hebreo, en japonés, en portugués, se lo han publicado en 800 idiomas, porque lo que él encontró, lo que él hizo a Francia fue una aportación, o sea, le devolvió todo ese arte. Y siguen encontrando. Es bien interesante porque en el libro él cuenta que familias ricas que tenían cuadros robados lo demandaron. Como que él estaba difamándolo. Van a corte y todo. Y yo quisiera que tú oyeras lo que los jueces decían. Este hombre no está aquí para que nosotros lo castiguemos. Ese hombre deberíamos estar dándole las gracias. Pero está hablando de un puertorriqueño. Jamás hemos oído hablar de Héctor Feliciano. Te debería estudiar en las escuelas. Te hablan de los nazis. Pero ¿y por qué no te hablan de esto? Claro. Y ahora, como tú me dijiste que eras Feliciano, tú vas a hablar de un Feliciano más. ¿Tú sabes quién es Feliciano también? ¿Quién? ¿Tú has oído hablar de este científico americano negro, Neil Tyson? Neil deGrasse Tyson. Ajá. Que la ¿Cómo esposa... la esposa no. ¿Cómo se llama él? Neil deGrasse Tyson. La gente sabe que es un científico bien famoso, ¿verdad? Claro, un físico. ¿Cuál es el nombre? Neil deGrasse Tyson. Feliciano. ¿Sí? Su mamá es puertorriqueña y es Feliciano. mamá. Vete, es Feliciano, como tú. Así que cuando te estés luciendo con los Felicianos, inclúyelo a él, porque son Felicianos de Puerto Rico. Y su segundo apellido, fíjate, la primera vez que yo veo a este científico, a mí me encanta él. La primera vez que yo lo veo en los programas de Cosmos, a mí me encanta todas esas cosas de los planetas. Yo lo veía, a mí me encantaba él, su delivery, me gusta mucho. Y yo siempre decía, puño, si no, parece boricua. Tiene algo, pero no, es afroamericano. Y años después, él hace un tuit, diciendo que su mamá puertorriqueña, que yo infalté. Por poco me da un ataque cardíaco que tu mamá es puertorriqueña. Este cabrón, no me dice eso, por favor. Yo sabía. Mi mamá puertorriqueña era la primera. Parece que su mamá vivió toda su vida en Estados Unidos, pero nunca había votado. Y en las elecciones del 20 fue la primera vez que ella votó. Y él estaba como orgulloso. Mi mamá, que es puertorriqueña, es la primera ¿Sabes vez. que hay unos puertorriqueños que lo entrevistaron? ¿A quién? A Neil deGrasse. ¿Ah, sí? Hace uno, yo creo que fue para... Pero tuvo que salir el tema de que la mamá era puertorriqueña. Sí, él lo dice. Él lo dice. Ok. Él lo empieza por ahí. Él dice, no, pues estoy aquí porque hay un podcastero que se llama Curiosidad Científica, con Rubén Ahmed.
Y entonces, pues, de Rubén Ahmed y el de Curiosidad Científica lo entrevistan por Skype. Porque Ay, eso me fue encanta él, me para- encanta él. Eso fue para el mismo tiempo que pasó lo de Arecibo. Lo del observatorio. Lo del observatorio. Y pues él está diciendo, mira, pues ya esa ciencia no se utiliza, pero se puede utilizar para cualquier otra cosa. Y ahí en ese podcast él lo explica. El observatorio de Arecibo sigue abierto. Ujú. Aunque no esté el observatorio, tienen unos proyectos para desarrollarlo bien brutal. Tú sabes que el espacio se ve, o sea, lo ven a través de instrumentos, pero hace unos años se desarrolló una nueva ciencia que se llama sonificación, que es descubrir cosas a través del sonido. Eso es lo que él dice en ese podcast. Entonces, ¿qué pasa? Que se llama sonificación. Una de las expertas a nivel mundial en sonificación es una puertorriqueña de Gurabo. Ella es una bestia en eso de sonificación. Tú la ves, vas a ver fotos de ella así con los aparatos oyendo. Porque acuérdate que la luz, el sonido llega a más lugares que la luz no llega. Así que ella dice que a través de las señales que recibe, ella puede conseguir la data y la información que quieran, ¿verdad? Esa puertorriqueña que trabajó en la NASA, que trabajó en la Agencia Europea Espacial y que trabajó en Sudáfrica, ahora viene a dirigir el Observatorio de Arecibo. Y tú sabes lo más brutal, es ciega. Esa mujer Esa es la que Tony está hablando con ella para Sí, entrevistarla. por favor, yo se lo dije a Tony, tú tienes que entrevistarla, porque ahí una dura en lo de ella, una dura, pero una calidad humana, es que hasta cariño le cojo. Pues eso tú lo ves mucho en el boricua. Este ingeniero que dejó esa huella brutal en África, lo mismo, lo mejor en él, pero una calidad humana, y te hablan de esa calidad humana. Pues ese es el pueblo que nosotros queremos que el mundo conozca y lo vamos a hacer a través de Teleboricuazo. Ahí, así que vayan suscribiéndose. Bori, gracias por favor. este tiempo. No te voy a dar no te voy a dar las gracias hasta que me prometas que me vas a volver a invitar. Claro. Me la pasé muy bien. Aquí va a ser parte de la familia. Gracias, papá. El canal de Tony, el canal mío, el de Rafael Lení, ahora el de Teleboricuazo. Así que, gente, gracias. Espero que se lo hayan disfrutado. Comenten todo lo que ustedes esperan ver en el canal del Bori. Por favor. Para nosotros producirle todo eso y que esté ahí, que se quede ahí por Claro siempre. que sí. Y que también te digan qué preguntas me puedes hacer para que cuando me vuelvas a invitar, mira, Siempre. Bori, preguntaron tal cosa. Gente, suscríbanse, hagan todas esas cosas bonitas, compartan y hasta la próxima. Seguimos.